¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes. La gracia de Dios les sea manifestada en esta ocasión. Bueno, estamos hablando acerca de qué significa seguir a Cristo. Hemos estado considerando lo que ya algunos ejemplos de las Escrituras marcadamente nos dicen acerca de ello. Y el día de ayer decíamos que la tardanza es algo muy peligroso en nuestras vidas. La realidad es que se requiere de cierta velocidad para seguir a Cristo. Y consideramos las palabras de Pablo el día de ayer a su discípulo amado Tito. Hoy quisiera acercarme a esas palabras de una manera más cercana. Vamos a considerar lo que Pablo dice en Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, permíteme primero atender la palabra enseñándonos. Todo seguidor de Cristo, toda persona que realmente anhela seguir a Cristo, caminar tras sus pisadas, seguirlo fielmente, porque muchos le siguen, pero le siguen de una manera muy infiel. No sé si te puedes identificar con esto, pero la gente de doblado ánimo es este tipo de personas que inician el año y tienen grandes retos para seguir al Señor y para el día 10 de enero ya están desinflados completamente. No guardan un ritmo, no tienen disciplinas, no están convencidos claramente de que esto es necesario para sus vidas. Esa es la razón por la que la vida cristiana requiere que seamos enseñados. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿quién es el que enseña? ¿O quiénes enseñan? Bueno, Dios ha dado a cada iglesia local hombres con el ministerio de la palabra, pastores, exhortadores, maestros, consejeros, personas que oran a través de las Escrituras. Realmente este es el plan de Dios. Todo creyente debe de ser un constante aprendiz de lo que Dios desea mostrarle por medio de las Escrituras. Y aunque esto tiene dos partes, la primera es mi vida íntima con la palabra, mi acercamiento diario a la palabra de Dios, también requiere de hombres dotados por Dios, llamados por Dios, autentificados por Dios, para que enseñen las grandes verdades de las Escrituras, las doctrinas, las aplicaciones y cómo es que debemos modelar el Evangelio. Este Evangelio no solamente se proclama a los inconversos para que sean salvos, sino que también se proclama a cada discípulo del Señor, a cada creyente, para que madure en el conocimiento de Dios y para que su seguimiento de Cristo pueda ser el adecuado. Este proceso de aprendizaje al que nos referimos es llamado discipulado, crecimiento espiritual, maduración espiritual. Cada día el creyente debe aprender nuevas verdades de la Biblia. Lo hace a través de sus devociones diarias. Y cuando viene a la iglesia, lo hace a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ya sea en una predicación o en una enseñanza. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego a Tito en el 2:7, presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Bueno, en la Gran Comisión incluso vemos que el Señor le ha dado a su iglesia la gran labor de enseñanza para el bien de los que vienen a Él. Cuando Él dice acerca de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Así que para seguir a Cristo necesitamos aprender o necesitamos ser enseñados. Esto es algo que ha distinguido a la iglesia cristiana a lo largo de toda su historia y en lo cual debemos poner énfasis. Para tener buenos discípulos necesitamos también buenos maestros. Entonces, el apóstol pasa a decir a Tito que negando la impiedad y los deseos mundanos. El verbo aquí renunciar o dejar significa hacer una dejación voluntaria. Habla de apartarnos de algo que se tiene o de algo que se puede tener. Es privarse o prescindir de algo o de alguien. Es privarse por motivos religiosos o éticos de hacer la propia voluntad. Bueno, cuando nosotros pensamos en dejar, en abandonar, en renunciar, realmente tenemos que tener en perspectiva lo que acabamos de decir. Si no es que quizás la primer pregunta que una persona te hará cuando comienzas a congregarte es ¿qué te quitan allí o qué te quitaron? Y yo siempre digo que el error de todos nosotros al responder esa pregunta es hacer cosas como el alcohol, el tabaco, las fiestas, porque prácticamente damos a entender que la vida cristiana nos está quitando todo lo que este mundo te ofrece como un atractivo, como algo común, como algo que ya en la cultura está transitando como lo normal. Sin embargo, entendemos que la respuesta es nada. No me quitan nada. La persona que comienza a seguir a Cristo, realmente por amor a Cristo y por obediencia a lo que Cristo va demandando de él, va delimitando aquello que edifica su espíritu o aquello que ensucia su espíritu. De tal forma que prescindir, privarnos, dejar ciertos ambientes por el bien de nuestro espíritu, no es quitar. Realmente la fe cristiana no nos quita, la fe cristiana nos da cosas mayores, nos da cosas supremas, nos da cosas eternas, nos da principios espirituales para vivir en esta vida como nunca antes lo habíamos hecho. Por lo tanto, la exhortación paulina es a abandonar algo malo que se tiene. Es rechazar enérgica y voluntariamente toda tentación a hacer el mal. Es abstenerse de todo aquello que difiera del carácter de Dios revelado en su palabra. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Cuando alguien viene a Cristo y no deja ambientes, por ejemplo, no deja circunstancias, no deja lugares, no deja de frecuentar a personas que no motivan su fe, sino que lo tientan, sino que lo llaman a practicar abiertamente una vida sin Cristo, un lenguaje sin Cristo, un vestido sin Cristo, un comportamiento sin Cristo, tarde que temprano esa persona retornará, regresará a ese ambiente y tristemente, por lo que hemos visto, retornarás de una manera peor.
te darás a aquello que momentáneamente te limitaste de una manera desordenada, desorbitada, exagerada, exuberante. Entonces lo que Pablo está hablando aquí es realmente algo importante para nosotros como seguidores, porque este renunciamiento tiene que ser algo de tu decisión, es algo volitivo, algo de tu voluntad, tiene que ser firme y tiene que ser algo determinado. No puede ser indeciso, no puede ser vacilante, no podemos tener recelo, no podemos dejar espacio para rescindir de él cuando uno desee cambiar de opinión. En otras palabras, no podemos ser tolerantes. No podemos ser tolerantes con el pecado. El día de hoy hay mucha gente que sigue a Cristo y que está siendo tolerante con el pecado en su ambiente. Cuando se dejan los intereses del mundo, del yo egoísta, de la carne, es una decisión firme para toda la vida. Lucas 9:62, vean cómo lo dijo Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O lo vemos en el caso de Moisés. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 24-25. O lo vemos en el caso de Daniel 1:8, quien propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la dieta o de la comida que el rey proveía para ellos. Lo vemos en el caso de los jóvenes hebreos, amigos de Daniel, quienes determinaron no adorar la imagen que Nabucodonosor levantó, a sabiendas de que serían arrojados a un horno ardiente. Ninguno de los hombres que hemos citado fue avergonzado. Dios los honró por la firmeza de su corazón. Y es que en cada ocasión que tienes a un hombre, a una mujer, en cada generación, honrando la palabra de Dios, lo que tú vas a tener es que esos hombres van a ser guardados, cubiertos, protegidos por la gracia maravillosa de nuestro Dios. O lo vemos en el caso de Daniel en el capítulo 6, cuando por causa del Señor fue echado en el foso de leones. Así que claramente el llamado de Pablo a Timoteo es un llamado a la enseñanza y por ende es un llamado al aprendizaje de todo seguidor de Cristo. Pero segundo, es un llamado a renunciar, a dejar voluntariamente el pecado que antes tanto amábamos. Así que si vas a seguir a Cristo, necesitas renunciar y dejar de ser tolerante el día de hoy con el pecado. Padre, te doy gracias esta mañana porque puedo venir ante tu presencia, te puedo adorar, te puedo exaltar, te puedo glorificar, porque eres Dios bendito, Dios grande, Dios maravilloso. Pido que nos ayudes, porque todos aquí como seguidores de Cristo necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos seguir dejando los deseos de este mundo. Nos hablas claramente en este pasaje de que vivamos de una manera que honre el Evangelio. Así que yo pido que nos ayudes y nos des de tu gracia en todo esto para vivir de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos el día de hoy. Bendice este día que iniciamos, bendice a nuestra familia, bendice nuestros labores, bendice nuestros cuerpos, sánanos si es necesario, restáuranos, sácanos del hoyo donde posiblemente nos encontramos ahora mismo frenados. Todo esto para tu gloria. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.